empezando por Dolores. Dolores, hay un caso positivo, que ese sí se puede confirmar, es un caso que se confirmó ayer por los informes oficiales, de un paciente de 87 años que ingresó a ACE, al Hospital de ACE de Dolores, por un cuadro compatible con de filiación más bien digestiva y posteriormente agrega algún síntoma como tos, y entonces se le hace el test de PCR y es positivo. Ese paciente es un paciente con comorbilidades y con una edad avanzada, o sea que bueno, es un paciente de cuidar, pero sin embargo hoy en día el paciente está estable según los últimos informes que se nos dieron de la institución, del hospital, hace un par de horas, ¿no, doctor? Bien. ¿Tema origen, doctora? ¿Se pudo avanzar algo? Bueno, el tema origen todavía no se pudo avanzar. El paciente es un paciente que tiene dificultades de movilidad, por lo tanto, en general está prácticamente siempre en su domicilio. O sea que, bueno, pensamos que de alguna manera alguna de las personas que entraron al domicilio llevaron el virus hacia adentro. O sea que, bueno. Doctora, se había dicho que había llegado una familiar de Montevideo. No, en realidad no tenemos no tenemos datos de que haya, por lo menos no tenemos datos hoy de que haya llegado un familiar de Montevideo. Estamos buscando, lo que no quiere decir que mañana, continuando el interrogatorio, no aparezca que llegó algún familiar. Puede haber sido de Montevideo o de cualquier otro lado, y todas las personas que hayan tenido algún contacto dentro de la casa, ya sea para llevar o familiar o algún personal de servicio que haya llegado a la casa por algún otro objetivo, o para llevar un alimento, para todas esas personas se están realizando la ubicación de los mismos para poder aislarlos, y en realidad hasta no tener los resultados de sus test no vamos a tener idea por ahora, en principio, de dónde es que ha surgido este contacto. ¿Cuántas personas viven en esa casa? ¿Cuántas personas viven en esa casa? Esa casa, la señora vive, si no me equivoco... Son 3 personas. Son 3. Son 2 personas mayores. Ahí está. Y la hijada que ofició de cuidadora de esta señora. Ahí está. Son convivientes entonces 3. ¿Y los resultados de los hisopados que se van a hacer para cuándo estarían? Bueno, había un cierto retardo en algunos de los hisopados, eso lo conocemos, pero ya hablamos con el doctor Cipriani, con el presidente de ACE, y nos aseguró que los hisopados se van a hacer rápidamente para poder tener lo antes posible los resultados y no perder ningún tiempo en la trazabilidad de estos. ¿A cuántas personas hisoparon en total en esta jornada, y de ese total cuántos pertenecen a la salud? ¿Cómo no? En el día de hoy se hisoparon, fueron 24 personas. Ahí está, 24, en el día de hoy. En el día de hoy se hisoparon 24 personas. Un total de las 32, hoy, por núcleo familiar y contacto directo, hisopamos 24. Ahí está, lo importante que le quería explicar era lo siguiente: no se pueden hisopar todas las personas que tuvieron contacto, hay que esperar un cierto tiempo para asegurar que ese hisopado sea positivo, porque si la persona tuvo el contacto hace 24 horas o 48 horas, no dio el tiempo como para desarrollar la enfermedad y aumentar los títulos de antígenos o los títulos de partículas virales en el organismo para ser positivo, ¿verdad? Entonces hay algunos contactos que ya sabemos que hay que hisoparlos. De hecho son 9 que son del personal de salud, que se van a tener que hisopar probablemente el día lunes, si no me equivoco, que es cuando cumplen los días suficientes como para aparecer positivos si fueran positivos. Pero están todos en aislamiento. Por supuesto, por supuesto. Hay 32 personas en aislamiento, que incluyen esos 9 personas de la salud. Estas 32 personas, ¿cómo están constituidas? Los familiares, la gente del servicio de acompañamiento privado, la gente del Hospital de Dolores, bueno, personal de la salud, y hay gente vinculada a estos que tuvieron en contacto directamente, que puedan también estar aislados. Están aislados, sí. Personal de la salud, 9,
están aislados familiares, no tengo en la memoria los números de cada cuantos, pero sí, están aislados familiares y están aislados otros contactos otras personas que han estado en contacto directo que no son ni familiares ni personal de la salud. No entiendo si hay alguna... ¿Esa era la pregunta? ¿Por cuántos días tienen que estar en este sitio? Tienen que estar aislados hasta cumplir el 7º día después del contacto con la persona. Es decir, si el contacto fue en la casa, acuérdense que yo les dije que esta persona inició los síntomas unos días antes de consultar, síntomas de filiación digestiva, y inició los síntomas antes, ¿verdad? Y fue a consultar recién hace 48 horas. Por lo tanto, la gente del hospital, el personal de salud, tiene recién 48 horas de contacto. Esas son las personas que tienen que esperar para realizarse el hisopado. Algunas personas que tuvieron contacto con esta señora antes de que ya hace 7 días o hace días respetables, unos días como para que sea fiable, se hisoparon hoy. El Hospital de la Salud planteó la posibilidad de hacerlo de nuevo, podría ser un falso positivo. ¿Cómo hacerlo de nuevo? Digamos, un personal de la salud que planteó allí en Dolores hacerlo de nuevo, el estudio por la eventualidad de que fue falso positivo. No tengo conocimiento de eso, ¿no? La verdad que no tengo. ¿Pero qué medidas especiales adopta ahora el departamento de Soriano que después de un largo tiempo vuelve a tener casos positivos? Por ejemplo, en las redes sociales hay gente quejándose todos los días de cómo viajan los ómnibus. Muy importante, muy importante pregunta. El departamento de Soriano tiene que adoptar las medidas que están recomendadas por el Ministerio de Salud Pública desde hace mucho tiempo y como hemos sabido todos, últimamente cada vez se han flexibilizado más, pero no se han flexibilizado oficialmente. Lo que se ha flexibilizado es o la circulación o la apertura de los comercios, pero nadie flexibilizó las medidas de utilizar tapaboca, nadie flexibilizó las medidas de lavarse las manos ni del distanciamiento social. O sea que esas medidas hay que reforzarlas porque ¿qué pasa? Nosotros no sabemos si hay circulación comunitaria, si no hay circulación comunitaria, todo eso no se sabe, eso hay que esperar a ver cómo evoluciona esto, si evoluciona a algún caso aislado, si evoluciona a un brote, eso todavía no se sabe, eso hay que hacerlo, se hace con el estudio epidemiológico. Entonces, si llega a haber circulación comunitaria, no vamos a saber si la persona que está al lado nuestro está contagiada o no. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta y más ahora que tenemos, que tienen algún caso positivo. No sabemos en definitiva cuántos van a ser, pero el caso positivo está. Hay que nuevamente recordar una y otra vez el uso del tapaboca correcto en todo momento. Cuando uno va a almorzar o a comer, que se tiene que sacar el tapaboca, se retira, se aísla y se aumenta la distancia social. Porque ¿qué pasa? Estamos todos conversando con tapaboca puesto, llega el momento de comer y a medio metro nos sacamos el tapaboca, comemos todos juntos. Hablamos y ahí, si alguno de ellos está contagiado, todas las personas que están en la mesa son contactos de riesgo. Sin embargo, si llega el momento de comer y nos separamos, y la distancia es más o menos 1,5 metros, 2 metros, comemos, terminamos de comer, nos ponemos el tapaboca, eso minimiza muchísimo los riesgos. Esto es lo mismo de siempre y les va a parecer reiterativo, pero yo creo que hay que volver a insistir porque uno ve en todos lados de que eso no se cumple. No se cumple en muchos lados. Doctora, lo de los ómnibus es una preocupación tremenda. El tema de los ómnibus se habló ayer o anteayer, en estos días se ha hablado y se enviaron las cartas correspondientes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿sí? y la Dirección General de la Salud e inclusive otras autoridades del Ministerio han tenido contacto y han hablado por ese tema. La idea es iniciar una fiscalización más férrea o más estrecha en todo lo que es sobre todo el transporte interdepartamental. Lo que hemos visto es que el transporte dentro de los departamentos cumplen más la normativa, pero que donde es más difícil de cumplirlo es en el transporte interdepartamental. Lo que queremos hacer es que haya más inspectores y a veces decimos, bueno, echamos la culpa a que hay más gente parada y más gente de la que debería haber. Ahora,
no nos olvidemos de que no solamente ese es el problema, ¿no? El problema es que la gente sube a los ómnibus, el ómnibus arranca y se saca los tapabocas. Entonces yo creo que además de denunciar, por supuesto que eso hay que tomar medidas y hay que estar seguro de que no vayan 30 personas paradas, de que el ómnibus tiene que abrir las ventanillas, tiene que haber algo de ventilación. Yo lo que les sugiero es, si uno es pasajero y ve que hay una situación de encierro y de amontonamiento, ventilar. Recuerden que siempre la circulación de aire y la ventilación disminuye mucho el contagio, o sea que eso es una medida sencilla que se puede hacer. Y por supuesto la otra es no sacarse el tapaboca durante todo el viaje, desde que inician el viaje hasta que descienden del ómnibus. La responsabilidad fiscalizadora, doctora, digo, institucional, porque hoy estamos en un tema de que nadie se hace responsable de la parte de fiscalizar, de contralor. Depende de qué, de lo que hay que... En los espectáculos públicos, en los eventos locales. Con respecto a eso... Un problema político. Claro, en la Junta Departamental, por ejemplo, se convocó una sesión extraordinaria, se va a convocar aparentemente para convocar al Comité de Emergencia, porque no está claro el tema. ¿Cómo funciona? En otro departamento vemos que la Intendencia toma la posta en fiscalizar, pero ¿cómo debe de funcionar? Sí. Para Depende de qué es lo que haya que fiscalizar, a quién le corresponde, ¿no? Por ejemplo, si son negocios afines a lo que es la salud, por ejemplo, farmacias, eso lo tiene que hacer el Ministerio de Salud Pública. Si son los ómnibus o transporte, le corresponde a los inspectores de transporte. La Intendencia tiene la responsabilidad de fiscalizar los locales de comida, de recreación, y exactamente, yo no sé cuál es el problema político que usted menciona, pero bueno. Instituciones que están alquilando sus locales para eventos sociales, ¿no? Incluso se han denunciado acá realización de reuniones bailables, concretamente, ¿verdad? Bien. Y bueno, ahí hay una situación de tirantez entre las diferentes... Bueno, nosotros lo que apelamos es a la colaboración y a la cooperación. Tenemos el enorme agrado y orgullo de decir que en prácticamente todos los departamentos tenemos una excelente colaboración entre la Intendencia, entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, los prestadores y el Ministerio de Salud Pública. Eso es real, tenemos muchísima colaboración en prácticamente todos los departamentos. Específicamente cuál es el problema en este departamento que eso no se cumple o que por lo menos no tenemos la cooperación que esperaríamos, no lo sé, pero yo creo que vamos a tener una instancia, lo hablamos hoy con el doctor, vamos a tener una instancia de tratar de acercar las partes a ver si logramos esa cooperación. Lo que sucede, doctora, en el interior, sobre todo los fines de semana, es que parece otra realidad, otro país, y aquí la libertad esa responsable no se aplica. Bueno, el tema ahí es complejo, ¿no? Porque si uno no tiene una medida punitiva, realmente hay que apelar a esa libertad responsable. Y yo creo que los ciudadanos tienen mucho más poder del que creemos. Porque si nosotros vemos un lugar donde se está aglomerando gente y jóvenes, podemos hacer dos cosas: pasar, criticar, sacar una foto, o podemos tomarnos el tiempo de acercar, explicar y tratar de decir, bueno, esto es para todos, esto es para toda la comunidad, y yo creo que si la comunidad entera empieza también a ayudar, yo tengo la esperanza y estoy convencida de que si todos ayudamos, eso se puede. Los propios padres de los adolescentes, que a veces son los que entienden menos, tienen que explicarles que si los jóvenes se contagian, probablemente no les pase nada, pero si se contagian sus abuelos, es posible que pierdan a sus abuelos. Entonces, una comunicación adecuada con la población, con los jóvenes, una toma de conciencia de solidaridad, de conciencia social, es una cosa muy importante. Además de eso, por supuesto, tiene que estar la fiscalización de la Intendencia. Por ahora, ya les digo, no hay medidas punitivas. Es más, se está intentando realizar una apertura para que... ¿Por qué es la apertura? La apertura no es porque a uno parecería que fuera un poco contradictorio, no estamos tratando de combatir el COVID y por otro lado estamos intentando abrir y aumentar
los permisos para aperturas de shopping y demás. Eso de ninguna manera es contradictorio. Eso en realidad va todo en el mismo sentido, que es el sentido de preservar el país como una integridad. El país no es solamente salud pública y todo influye en las políticas. Una política de salud que sea sumamente restrictiva y que sea muy estricta deteriora y influye mucho en lo que es, por supuesto, la economía. Entonces, si el pueblo se empobrece, aumenta el desempleo, porque nosotros tuvimos que imponer, porque el gobierno, porque Presidencia tuvo que imponer una cuarentena obligatoria, o tuvo que sancionar a cada persona que salía a la calle, lo que vamos a recoger después de un tiempo es un país empobrecido y con un aumento de su trabajo, con un aumento del desempleo. Eso no se quiere, esto no es la idea. La idea es que lograr un balance entre políticas de salud que sean adecuadas y que en realidad permitan seguridad de que la población va a estar controlada y va a estar atendida, y a su vez que esas políticas no sean, nos permitan mantener un país que siga activo, porque si no después las consecuencias que se pagan a posterior, nuevamente una población empobrecida, ¿a qué nos lleva? A que se deteriore también el nivel de salud. Entonces eso es lo que la población tiene que entender. Por eso es tan importante la libertad responsable. Por eso es tan importante. Si nosotros abrimos algunas actividades y aumentamos los cuidados personales, la consecuencia de la apertura no tiene por qué aumentar el número de contagios, si lo hiciéramos bien. A eso es a lo que el gobierno apela, a que la población de manera inteligente, de manera responsable y solidaria vaya permitiendo que existan más actividades, y para ello tiene que ser más consciente de que los cuidados tienen que ser cada vez mayor. Eso es un poquito el concepto. Doctora, es fundamental acá saber de dónde vino o cómo la señora se contagió. Eso es esencial para ustedes. Eso es muy importante, sí, es importante, pero no podemos prometer que lo vayamos a saber, porque si llega a haber algo de circulación comunitaria, pudo haberse contagiado. ¿Puede ser un asintomático? Puede ser alguien asintomático. Nosotros vamos a intentar, por supuesto, saber. Y es importante porque eso nos da datos epidemiológicos que después los expertos en epidemiología les permite hacer un estudio del caso y bueno, y la sumatoria de todos esos casos y el estudio de todos los casos permiten realmente reescribir o ir revisando permanentemente las políticas que se están aplicando. Esto, como se ha dicho 1000 veces, es algo dinámico, ¿no? Se aplican determinadas políticas de seguimiento o de diagnóstico, se ve qué sucede, se revisan y nuevamente se actualizan, ¿no? Y por eso es que es un proceso constante.